Hola, hola, ¿cómo están? Queridos y queridas, ¿cómo están? Espero que muy bien y bueno, que estén llevando muy bien. Vamos a darles la bienvenida a un nuevo encuentro para poder trabajar una última cuestión o unas últimas cuestiones, los últimos retoques, si se quiere, a lo que es la cuestión del enfoque de la psicología sistémica. Nos quedaron colgadas algunas cositas que vale la pena redondear, cuestión de que tengan un cuerpo de conocimiento introductorio lo suficientemente válido como para avanzar sin problemas en el cursado. Vale decir que sistémica es la anteúltima escuela que vamos a ver, porque después del encuentro de hoy vamos a dar un par de momentos virtuales como estos a la escuela Gestalt, ¿no? Con esa sí vamos a, con la Gestalt y una mención al existencialismo de la que se nutre, vamos a hacer un cierre de lo que es la dinámica de las escuelas de la psicología. Así que bueno, para poder dar fe de algo que pueda cerrar el círculo en torno a los conocimientos que estamos compartiendo sobre psicología sistémica, vamos a repasar algunas cuestiones que son esenciales que vimos en los encuentros anteriores. Primero, que la psicología sistémica es una corriente de la psicología que surge de la teoría general de los sistemas, nacida en el campo de la biología, y que ha tenido un impacto en diferentes ramas de las ciencias, ¿no? Segundo, que la psicología sistémica se llama así por el concepto de sistema, que introduce el biólogo Ludwig von Bertalanffy, según el cual toda conducta del ser humano tiene que ser entendida en el contexto del sistema en el que se produce. Es decir, no podemos estudiar, analizar o evaluar aisladamente a ningún sujeto, puesto que justamente decir que somos sujetos es considerar que estamos sujetados a un entorno con sus propias reglas, sus principios y leyes. Lo otro que vimos, que también es muy importante, es que esos sistemas, sean familiares, sociales, se integran unos con otros. Es decir, nosotros somos un sistema, cada uno de nosotros, porque como todos sistemas somos un conjunto de partes en continua, recíproca e inevitable influencia. Nuestros pensamientos, tanto como nuestro cuerpo, está todo en relación recíproca permanente y de mutua influencia. Y a su vez somos parte de otros sistemas que están integrados en otros. Es decir, somos parte de una familia, de una pareja, de un grupo de amigos, etcétera, y estos son parte de sociedades que son parte de países, que son parte del planeta que es parte de la galaxia y así, ¿no? O sea, los sistemas se integran unos a otros. Y hay una serie de principios que tenemos que respetar, o mejor dicho, conocer, que son aplicables a todos los sistemas, tanto físicos como sociales o individuales. Y estos son principios de interconectividad, cambio, complementariedad e incertidumbre. A ese respecto, hablamos también de que hay una serie de conceptos centrales para entender todo sistema familiar o social, y uno de ellos es, por supuesto, la causalidad circular y la multicausalidad, según la cual los fenómenos no suceden por una sola causa, ni tampoco se corresponden por una sola esencia, por decirlo de alguna manera. Una cosa puede ser varias cosas a la vez y estar causada por muchas cosas a la vez. Del mismo modo, el feedback o causalidad circular nos decía que toda conducta nuestra impacta en el otro, influyendo en su conducta y haciendo que ésta sea una respuesta a nosotros, a su vez. Ahora bien, lo que tenemos que ver un poquito ya tiene que ver con la dinámica interna de todo grupo, ¿no? Todo sistema busca la homeostasis. Vamos a partir de ese principio general fundamental. La homeostasis es el principio de equilibración inestable. ¿Eso qué significa? Un concepto sacado de la física que ya mencionamos, pero que es nodal para entender todo esto. Significa que todo sistema familiar, vamos a hablar de familiar como para poner un esquema, pero pueden pensarlo, por ejemplo, en un sistema como un grupo de un curso en la escuela, ¿no? Aspira inconscientemente, automáticamente, si se quiere, aspira a mantener un equilibrio entre sus componentes, un equilibrio en cuanto al desgaste de energías y la circulación de las energías. Ese equilibrio es inestable porque una vez que se obtiene no se mantiene para siempre, sino que tiende a desestabilizarse por la influencia de otro concepto importante que es la entropía. La entropía, dijimos en el encuentro anterior, tiene que ver con la tendencia natural de la materia a degradarse. Es decir, toda homeostasis o equilibrio alcanzado por un sistema tiende a deteriorarse, tiende a la muerte, por lo que el sistema se ve obligado a recomponer sus maniobras homeostáticas, que son las conductas que desarrolla, para volver a un nuevo equilibrio y así sucesivamente. Habíamos dicho en el encuentro anterior que los sistemas son abiertos. En la medida en la que más abiertos estén, más posibilidades tienen de subsistir, y mientras más se cierran, más tienden al deterioro, al entrópico y a la muerte, ¿no? Esa apertura, dijimos, también se corresponde con un peligro, porque de la fuera de los otros sistemas con los que interactúa este sistema familiar,
vienen las amenazas, amenazas a que aparezcan otras formas de pensar, otras formas de hacer, otras costumbres que viniendo de otras familias o de otras instituciones como la escuela, por ejemplo, amenacen la identidad nuclear del sistema y lo lleven a mutar de tal modo que tienda a perder su esencia. Un ejemplo muy simple, es una amenaza para todo sistema familiar que el hijo de la pareja empiece a ir a la escuela, porque empieza a socializar con otras personas, con otros niños, con otras instituciones, con otra institución, perdón, con otros lenguajes, con lo que es inevitable que siendo parte de esos otros sistemas empiece a verse afectado y que empiece a traer algo de esa influencia a la dinámica familiar, ¿no? Al ánimo, al ambiente y a las costumbres y observaciones e ideas que circulan en la casa. Esa amenaza, ahí está la cuestión homeostática. Todo sistema familiar tiende a abrirse, pero a la vez de abrirse, porque es necesario que el chico vaya a la escuela y por lo tanto de que se genere esa puerta abierta a la influencia de otro sistema y otras personas que corresponden con otros sistemas, tiene que desarrollar conductas entre sus miembros lo suficientemente hábiles como para que su equilibrio no se rompa. El equilibrio se puede romper en la medida en la que la identidad nuclear del sistema se ve amenazada y pueda destruirse, ¿no? Muchas veces para mantener esta homeostasis, este equilibrio y que la identidad se sostenga, los grupos excluyen a ciertos sujetos. Es decir, esto es importante tener en cuenta. Todo grupo, todo sistema se compone por personas, pero estas no simplemente están en el sistema, sino que adquieren roles, que es un concepto fundamental. Los roles son básicamente, conductas estereotipadas, que son esperables en cada persona a partir de la emergencia de códigos. Es decir, cuando aparecen ciertos eventos, cada uno asume un rol automáticamente en el sistema. Gracias a que asume ese rol predeterminado ante el evento, es que el sistema mantiene su equilibrio. Por ejemplo, cuando el chico viene de la escuela, o sea, cuando el chico termina el horario de clases, hay un miembro de la familia que lo tiene que ir a buscar, hay otro que se tiene que quedar a cocinar, hay familias en las que el mismo que lo va a buscar cocina, mientras el otro hace la plancha, o está trabajando y por lo tanto todavía no llega a casa a tiempo. Entonces la mamá, por ejemplo, le tiene que ir a buscar al nene y además cocinar, y además encargarse de la otra nena, etcétera, 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 porque el papá todavía no llega del trabajo, etcétera. Son maneras de funcionar en el sistema que por mucho que generen cierto desgaste, o en algunos casos hasta sufrimiento, porque la homeostasis no es buena, simplemente eso es algo a lo que tiende el sistema. ¿Cuál es el problema? Que el sistema, una vez que adquiere una homeostasis, tiende a repetirla, al infinito, en la medida en la que le funcione para mantener para mantener o sostener una forma de hacer las cosas. Sistémicamente cada miembro va a seguir adoptando esos roles, por más que, insisto, algunos se quejen de eso, porque siempre va a ser más fuerte el sistema en el que existo que mi propio yo, digamos. Porque dicho de otra manera, como plantearía un psicólogo importante argentino llamado Marcelo Severio, la relación es previa al yo. Es decir, recuerden que la dinámica de sistemas plantea que lo interesante en psicología es estudiar las relaciones y los para qué, no el individuo y sus por qué. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo construyo mi ser en el mundo a partir de las relaciones con los otros. No tengo una esencia, un yo trascendente a las relaciones, ¿no? A partir de cómo me relaciono con los demás y de cómo me nutro de esto es que soy y existo y pienso y siento de determinada manera. Entonces, a veces pasa que en la clínica, en la consulta, alguien va con el deseo de cambiar algo, pero si eso que desea cambiar toca en algún punto su rol dentro de la dinámica sistémica, la misma persona va a tender a resistirse a cambiar, porque la fuerza que imprime el sistema, los demás y las relaciones en las que está inserta, se va a imponer siempre por sobre su deseo personal de tratar de salir de ese rol. Por eso la terapia sistémica generalmente trabaja en grupo y además, bueno, tiene una serie de técnicas para tratar de destrabar estas cuestiones de roles y resignificar ciertas costumbres, ciertas prácticas, ¿no? Para que ciertas personas puedan... Para que en definitiva, ocupar un rol para la homeostasis del sistema no comporte un sufrimiento innecesario, ¿no? Así que bueno, decíamos entonces, los roles son vitales. Ante cada evento del día, cada costumbre, acción, o a veces hasta podríamos hablar de ritos, pero es algo que vamos a hablar seguramente en otra materia, porque todavía acá es muy, muy complejo ese tema para abordarlo. O sea, implica cierta patología, diríamos. Cada miembro del grupo adopta un rol desde el cual posibilita que esas costumbres prácticas se sostengan y que ante el evento, por ejemplo, de la cena, por decirles un evento del día, se repitan de forma estereotipada ciertas conductas que son ya normales. Por más que, insisto, sean vistas como malas o generen sufrimiento, son normales porque son las que son costumbre.
En la Argentina, como sistema social, por ejemplo, acá, voy a hablar de Chaco en particular, como sistema social y cultural específico, es una costumbre bastante clara manifestarse en la calle para pedir aumentos salariales o lo que sea, pero esta misma costumbre de la manifestación social por la protesta en busca de proteger lo que se interpreta son derechos y demás, en Corrientes no es algo tan típico, ¿no? Más allá de lo cultural, en sí mismo establece una diferencia clara, los sistémicos insisten, son sistemas distintos, son otras costumbres, son otros roles, son otras maneras de mantener formas distintas de homeostasis. Otra cuestión que recién mencioné al pasar, que es fundamental y que hace a los roles, tiene que ver con los códigos. Los códigos son los pactos o contratos psicológicos, es decir, contratos no escritos a mano, inconscientes en su mayoría, que existen entre los sujetos y establecen los roles y las acciones. En cada pareja, por ejemplo, cada sistema familiar, hay muchos códigos de los que los miembros que componen el sistema no son conscientes, pero que son los que propulsan las acciones de ellos. Los códigos establecen, estos pactos establecen asimetrías, que haya alguien activo y haya alguien pasivo, por ejemplo, que haya un amo y que haya un esclavo. Estas asimetrías permiten que la pareja o el grupo familiar funcione de cierta manera cuando hay un evento que activa el código. Lo digo de otra manera. Sucede un hecho, el hecho activa el código y el código activa los roles. Vuelvo a lo mismo. Un hecho, la hora de la cena en la casa. Ese hecho, digamos, fenómeno o evento, activa qué cosa, que cada uno sabe, inconscientemente, pero sabe, a veces conscientemente, el rol que le ocupa a la hora de la cena. Pero ¿cómo sabe el rol? Porque hay un código en el medio, entre el evento activante y el rol está el código, el pacto que se generó espontáneamente, fruto de la interacción entre los sujetos, que establece que, por ejemplo, a la hora de la cena, Jimena, la adolescente, es la que se encarga de poner la mesa, por más que chise y patalee. Si Jimena, en lugar de ir a poner la mesa, se queda en la habitación escuchando música, la madre de la familia, Carla, ponele Carla, la mamá, se va a sentir con derecho de reclamar a Jimena, porque Jimena no está cumpliendo con el contrato, digamos. El contrato, que no está escrito en ningún lado, dice que Jimena tiene que poner la mesa. Porque si te pones a pensar, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser Jimena? ¿Por qué no puede ser Carlos, su hermano? No, pero Carlos viene de fútbol cansado. Bueno, a Carlos se le da la licencia de venir cansado y por lo tanto él se puede ir a bañar y sentarse tranquilo mientras le sirven la cena y comer como si fuera un rey, pero Jimena tiene que poner la mesa, como si Jimena tuviera que justificar su presencia en la casa. Los por qué detrás de la construcción de estos códigos hacen a la historia del sistema y en la terapia sistémica se trabaja, ¿no? ¿Por qué se llegó a esta verdad incuestionable que se da por sentada, ¿no? ¿Qué hace a la queja de Jimena y qué hace a la vez que los demás no la escuchen? Que incluso Jimena se queje pero lo siga haciendo, porque capaz que esa noche se rebeló y no fue a poner la mesa y Carla puso la mesa. Después al día siguiente muy probablemente vuelve. Para rebelarse contra el rol es necesario, diríamos, enfrentar las consecuencias que esto trae, a nivel de culpa, vergüenza, porque uno está traicionando cuando no cumple con un rol. Cuando uno no asume un rol por no cumplir con un código. Y esto se aplica, por ejemplo, a la dinámica de la violencia familiar. La violencia, por ejemplo, de parejas, para ser más específico, muchas veces se repiten acciones en donde, para usar el ejemplo más típico, el varón violenta a la mujer, más común, ¿no? Esa forma de violencia ya está establecida como un código, como varios códigos que sostienen que él tiene que reaccionar agresivamente ante ella cuando sucede determinado evento, cuando ella dice determinada cosa, cuando hace o deja de hacer determinada cosa que él espera. Esto implica ¿qué cosa? Que no solo el violentador tiene parte con la acción violenta, sino la víctima. La víctima permite que esto suceda porque sigue actuando de tal manera de llamar al código. Y llamando al código no se sale de ese rol. Esto es lo que explica, según los psicólogos sistémicos, por qué muchas mujeres a veces no denuncian a las parejas que los violentan, o a veces denuncian y después retiran la denuncia. Y dicen que está todo bien, que ella nomás le pasó tal o cual cosa, pero que de esta manera sostienen la dinámica violenta. Desde esta óptica lo que están queriendo decir los psicólogos sistémicos es que no hay una culpa, sino más bien responsabilidades compartidas a partir de pactos que estas personas establecieron sin darse cuenta que los firmaron en algún momento. Así que bueno, estas son cuestiones esenciales, totalmente esenciales, tanto como el concepto de sistema, de homeostasis o de causalidad circular, es entender los roles y los códigos.
las costumbres en un sistema incluso surgen de los códigos, no solamente los roles. O sea, los códigos son los pactos que establecen qué se acostumbra a hacer en una casa y qué no. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. Hay muchísimas dimensiones más de análisis, están los valores, las creencias, los ritos, los axiomas, los mitos, las fantasías sistémicas, son todas cuestiones que vale profundizar para aquellos que se sientan interesados a nivel de posgrado o más adelante en el cursado de la carrera. No les puedo asegurar que en tercer año en psicopatología lo veamos porque la mirada psicopatológica de esa materia es psicoanalítica, no es sistémica, pero tal vez algo podamos ver. Si no, bueno, vale realizar cursos de orientación y formación en relación porque es muy interesante lo que los sistémicos tienen para aportarnos en torno a la dinámica de los grupos. Y ustedes, una vez recibidas y recibidos, van a trabajar con grupos, con concursos y demás. Si adoptan una mirada conductista o psicoanalítica, o existencialista o gestáltica de lo que le pasa a un chico, van a tender a ver a las relaciones entre los demás, pero desde lo que el sujeto plantea en su discurso, ¿no? Los sistémicos hacen a la inversa, ven primero las relaciones para ver cómo de las relaciones surgen las repercusiones individuales, ¿no? Y entonces toman este síntoma, por ejemplo, problemas de conducta del chico en el aula, ¿qué me está diciendo de las relaciones, de los códigos establecidos en el grupo, de los roles que se están asumiendo, de lo que es una costumbre ahí, ¿no? Y aparte, ¿cuáles son los eventos que desencadenan esos códigos y esos roles? Son todas cosas a analizar para tratar de ver cómo se puede intervenir y trabajar con ellas. Así que bueno, hasta acá vamos a llevar lo que es el estudio sobre psicología sistémica. Como les dije, la semana que viene vamos a ingresar en la Gestalt desde sus orígenes filosóficos, que me atañen personalmente, porque ahora sí voy a poder hablar de algo que tiene que ver con mi orientación profesional específica y teórica, que tiene que ver con el existencialismo. Vamos a ver que la Gestalt no es una corriente existencialista, sino humanista, pero necesitamos entender algo de existencialismo para poder comprender a qué nos lleva la teoría Gestalt. Así que bueno, espero que les sea útil, ya saben, me escriben cualquier cosita y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta luego.